Andrés, un hombre de negocios de unos 40 años, se había ganado el respeto y la admiración de todos en el mundo de la tecnología. Cada mañana entraba a su lujosa oficina en Madrid, rodeado de vidrio y acero, como un emperador en su palacio. Su voz profunda y autoritaria hacía eco en las salas de reunión, donde sus empleados lo escuchaban con atención y temor. Era el CEO de una de las empresas más prometedoras del sector, pero a su alrededor, la vida personal de Andrés era un desierto. Las noches eran largas y solitarias. Las mesas de restaurantes y los bares de la ciudad, llenos de risas y amistad, se le hacían ajenos. Sus relaciones eran breves, vacías. Él mismo se preguntaba si alguna vez podría sentir algo más que ambición. Un lunes por la mañana, después de una serie de desavenencias con su equipo, Andrés se encontró asfixiado por la presión. Tenía una reunión crucial con inversores potenciales en 3 días y sus nervios comenzaban a desbordarse. Pero había decidido, no podía dejar que una nueva frustración arruinara su día. Entonces, una idea tan descabellada como seductora surgió en su mente. ¿Y si saboteara la reunión? Pensó, con una sonrisa que no se parecía a la suya. Decidió contratar a Valentina, una consultora conocida por su astucia y carisma. Ella era exactamente lo que necesitaba. Su ingenio podría desbaratar cualquier oportunidad seria. Llamó a su asistente y pidió que la contactara. Valentina era más que una simple consultora. Era una mujer que había luchado por su lugar en el mundo, moviéndose entre la gente influyente, siempre observando, siempre planeando. Cuando recibió la llamada de Andrés, tuvo una sensación extraña. Sabía que esto podría ser su oportunidad de brillar. Llenas de expectativas y ambición, llegó a su oficina. Al verlo, notó su porte imponente. Andrés no solo era un hombre de negocios, tenía un aura de poder, pero también había algo en su mirada, un destello de soledad que no pasó desapercibido. Se habló del plan, de cómo, con la química que pronto empezaría a surgir entre ellos. El día de la reunión llegó. En un elegante hotel del centro de la ciudad, un aire de tensión lo envolvía todo. Andrés se preparaba para una batalla, pero había algo diferente en él. Mientras Valentina realizaba sus movimientos calculados, surgía una chispa incontrolable. Sus bromas inteligentes y su ingenio no solo lo divertían, empezaba a sentirse atraído por su inteligencia. Sin embargo, justo cuando Valentina estaba a punto de desencadenar el caos, un rostro conocido apareció en la puerta. Era su examante, un hombre carismático con un aire de peligro. Su presencia amenazaba con desvelar secretos que podrían cambiarlo todo. Andrés sintió que el aire se cortaba. La reunión estaba en juego, y con ella su ambición, pero también sus sentimientos por Valentina. ¿Sabotearía realmente esa reunión o dejaría que algo más floreciera entre ellos? La pregunta quedó en el aire, tensa y palpable. Andrés entró en su oficina en Madrid como de vidrio que rodeaban su lujosa sala de reuniones. Muebles de diseño y tecnología de última generación transformaban el espacio en un símbolo de su éxito. Con sus 40 años, había alcanzado lo que muchos solo sueñan, un imperio tecnológico que crecía a pasos agigantados. Sin embargo, dentro de todo ese lujo, se escondía un vacío. Cada mañana, mientras la ciudad despertaba con risas y bullicio, él se sentaba frente a su computadora, revisando cifras y gráficos. En su cara se reflejaba la determinación, pero también la soledad. La voz de sus empleados retumbaba en sus oídos, y aunque lo respetaban, también le temían. Sus relaciones eran temporales, sin sustancia, como sombras que pasaban fugazmente por su vida. Lo que él realmente anhelaba era conexión. Pero en el mundo del negocio
La ambición lo envolvía como una niebla espesa. Esa semana, la presión aumentaba. Tenía una reunión crucial con inversores. Una idea risueña y peligrosa llegó a su cabeza. ¿Y si saboteara la reunión? Se quedó mirándose en el espejo. La sonrisa que se dibujó en su rostro era desconocida. Decidió que necesitaba ayuda. Llamó a su asistente y pidió que contactara a Valentina. Valentina era una consultora astuta, conocida por su ingenio y carisma. Se movía entre los círculos más influyentes, buscando siempre la oportunidad que la llevaría a un nuevo nivel. Cuando recibió la llamada de Andrés, sintió una mezcla de emoción y curiosidad. Era una oportunidad brillante. El día que llegó a la oficina, la energía en el aire era palpable. Este hombre tiene algo especial, pensó al verlo. Su porte imponente y su forma de hablar la cautivaron. Él le habló del plan, de cómo quería que desbaratara la reunión. Sin embargo, algo inesperado comenzó a gestarse entre ellos, una atracción que ni ella ni él podían ignorar. Llegó el día de la reunión. En el elegante hotel del centro de la ciudad, Andrés se sentía diferente. Por la precisión de un gran maestro, él no podía dejar de pensar en sus ojos brillantes y su risa contagiosa. Pero antes de que pudiera entregarse a esa nueva emoción, la puerta se abrió y apareció un rostro conocido, su ex amante, Mateo. El corazón de Andrés se detuvo. La tensión en el ambiente creció. ¿Cómo afectaría la presencia de Mateo a los planes que había hecho con Valentina? La reunión que había decidido sabotear ahora no solo se trataba de su ambición profesional, sino de algo mucho más profundo. Andrés respiró hondo, sintiendo que todo estaba en juego. ¿Qué hará ahora? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin avisar. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás, dale un like. Me ayuda mucho con el algor. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Andrés sintió que la sala se volvía más pequeña con cada segundo que Mateo permanecía en ella. El último recuerdo que tenía de su examante era un eco de risas compartidas y promesas olvidadas. Ahora, aquel rostro que había amado y odiado al mismo tiempo llenaba la habitación con una carga emocional que parecía pesada como plomo. Valentina, observando la escena, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había sido traída para hacer que la reunión se desmoronara, pero algo dentro de ella la hacía cuestionar si eso realmente era lo que quería. La ambición de Andrés le había parecido atractiva, pero la química que existía entre ellos se sentía real y palpable. Y la aparición de Mateo lo complicaba todo. «Andrés, ¿no me vas a saludar?» La voz de Mateo era suave, llena de una. «Temer, después de todo lo que hemos pasado, creo que merece la pena un abrazo, ¿no crees?» Andrés sintió cómo su pecho se tensaba. Debía permanecer enfocado, debía recordar que había estado preparado para hacer saltar por los aires esa reunión. Pero en su lugar le sonrió forzadamente. «Mateo, lo que pasó entre nosotros ya es pasado. Estoy aquí por otros asuntos». La frialdad en su voz delató sus verdaderos sentimientos. La mirada de Mateo se volvió oscura, como una tormenta a punto de desatarse. «Siempre con esa fachada, ¿verdad? Nunca cambiaste. Pero hay algo que debes saber». Las palabras que venían a continuación se sentían como una advertencia. La tensión en la sala aumentaba y Valentina finalmente intervino, buscando llevar la conversación a un terreno más neutro.
Bueno, chicos, probablemente deberíamos centrarnos en la reunión. Los inversores están por llegar. Mateo la miró con una mezcla de desprecio y burla. ¿Y tú? ¿Quién eres en este drama? ¿La nueva musa del poderoso A? Un leve destello de furia crecer en su interior. Quería defender a Valentina, pero también sabía que cada palabra de Mateo era un recordatorio de su pasado, de la inseguridad que siempre había llevado consigo. Y lo que más le molestaba era que en lugar de sucumbir a su ira, comenzó a cuestionarse. Valentina se dio cuenta de que las cosas estaban tomando un giro oscuro, así que intentó despejar el ambiente con una sonrisa tentadora. Olvidemos las viejas historias. Estamos aquí para dar un gran paso hacia el futuro. ¿No es así, Andrés? Pero Andrés no podía dejar de pensar en lo que Mateo había insinuado. ¿Qué quieres decir con que hay algo que debo saber?, inquirió Andrés, su voz manteniendo un nivel de calma que empezaba a desvanecerse. La mirada de Mateo se iluminó. «Oh, solo que mis propuestas para la inversión en su empresa son más atractivas de lo que piensas. Y aunque hayas decidido jugar este juego a tu manera, no hay forma de que puedas detener lo que se avecina». La revelación lo golpeó como un martillo. ¿Qué significa eso? ¿Mateo había buscado un modo de volver a involucrarse en su vida o incluso en su negocio? La amenaza era innegable. Ahora no solo tenía que lidiar con la reunión de inversores, sino que también debía enfrentar a su pasado, que regresaba a reclamar lo que era suyo. El diálogo entre los dos hombres era un tira y afloja de emociones reprimidas y rencores no resueltos. Valentina en la esquina observaba cada movimiento, cada reacción. Consciente de que la tensión subía y el reloj en su muñeca corría, sabía que tenía que actuar rápido, pero en el fondo sentía que había algo más en juego, algo que no se limitaba a la reunión. «Bueno, llegué muy a tiempo entonces», rompió el silencio Mateo con una media sonrisa que no ocultaba su malicia. La fiesta apenas comienza. Andrés miró a Valentina, quien estaba visiblemente inquieta. Y un nuevo dilema se presentaba frente a él. ¿Debería concentrarse en mantener el control de la reunión? La tentación de lo que Marte representaba. La tensión aumentaba y los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Un sonido sutil pero inconfundible, como el eco de pasos acercándose, interrumpió sus pensamientos. La inminente llegada de los inversores estaba a la vuelta de la esquina. La reunión, que una vez fue solo un punto en su agenda, se transformó en un campo de batalla por su futuro y el de su corazón. ¿Qué decisiones tomaría en esta maraña de emociones y ambiciones? ¿Se permitiría sentir algo más por Valentina o todo se desplomaría en un caos que había comenzado a sin querer? Y así, parado en el umbral de una crisis personal y profesional, Andrés supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué camino tomaría ahora? El tiempo se lo diría, pero el camino estaba cargado de incertidumbre y cada segundo contaba. Andrés sintió como la atmósfera en la sala se tornaba insostenible. No solo estaba en juego la reunión, sino también su pasado en la figura de Mateo, quien había cruzado una línea que él había creído inquebrantable. Las palabras del examante resonaban en su mente como un eco persistente. «Mis propuestas son más atractivas de lo que piensas». Mateo había llegado para mofarse de él, pero también lo había sacudido por dentro. Había pasado demasiado tiempo desde que había tenido que manejar emociones que parecían enterradas para siempre. Sin embargo, ahora no solo debía lidiar con los fantasmas de su antigua relación, sino que también tenía que preparar su compañía para una visión que podría echar por tierra todo lo que había construido. «Andrés, ¿me estás escuchando?». Valentina interrumpió su ensimismamiento. Ella parecía aún más inquieta por la creciente tensión en la sala. «No podemos permitir que esto nos desvíe del objetivo. ¿Por qué no le damos la bienvenida a los inversores y después vemos cómo maneja esto?».
¿Y qué le voy a decir a los inversores?, respondió él, con la voz apretada, su mirada fija en Mateo. ¿Que muy examante está? «Ría de mí, Valentina. Seré tu socia en esto», dijo ella con determinación. «No permitiré que Mateo te arrastre a su juego. La reunión debe ser nuestra prioridad, así que respira hondo y olvidémonos de lo que hay detrás». La seguridad de Valentina era un faro en medio de la tormenta que lo envolvía. Esa certeza le devolvió algo de la confianza que había perdido en esos breves momentos. «Tienes razón», admitió, apretando los dientes y dándole un ligero guiño para mostrar cuán agradecido estaba. «Vamos a recuperar el control». Mateo no había dejado de observar la interacción entre Andrés y Valentina, sus ojos entrecerrados como depredador que estudia a su presa. «¿Estás seguro de que quieres seguir el consejo de tu nueva socia?», lanzó, su voz cargada de sarcasmo. «Porque hasta donde yo sé, no está en tu mejor interés subestimar mis ofertas. Todo el mundo aquí sabe que cada vez que andabas a mis espaldas, las cosas terminaron mal». La sala parecía encogerse, y Andrés sintió el ardor en. Provocación de Mateo estaba hecha a medida. Su intención era clara. Quería arrastrarlo a una pelea, a un enfrentamiento público que solo podría acabar en un escándalo. Pero también sabía que no podía permitir que su ex ganara. Cada segundo que pasaba era un testimonio de su fortaleza, de su lucha por mantener su reputación intacta. En la entrada, el sonido de risas y murmullos indicaba que los inversores estaban llegando. El tiempo se estaba agotando. «Valentina, hazme un favor. Ve a prepararlos mientras yo manejo esto», le pidió Andrés, sabiendo que no podía dejarla sola en la reunión. «¿De verdad piensas hacerlo de esta manera?», cuestionó ella, notando la intensidad en su mirada. Pero la determinación de Andrés era más fuerte que sus inseguridades. Ella asintió, sabiendo que el hombre que conocía tenía una vena de lucha que no podía ser ignorada. Mateo sonrió, como si hubiera ganado una batalla. «¿Tienes un plan, Andrés? Porque, sinceramente, lo que veo es un hombre que está alader, impulsado». La oscuridad que había sentido en su interior comenzó a disiparse. Un nuevo resplandor dominaba su ser. «Mira, Mateo, si quieres jugar al juego, también puedo jugar, pero no pensarás que me iré sin pelear». Mateo frunció el ceño. «No te engañes, esto no es un juego. Lo que hay en pie es mucho más grande que cualquier decisión emocional que pienses que estás tomando». «¿Lo es?», respondió Andrés, sintiendo cómo su voz se llenaba de una confianza renovada. La división que había sentido minutos atrás comenzaba a cerrarse mientras su preocupación por Valentina aumentaba. Tendría que protegerla a ella y a su empresa. Mientras tanto, el sonido de pasos cada vez más cercanos se hacía más evidente. Valentina regresó, ajustando su chaqueta con un aire de determinación. «Los inversores están listos. Tienes que estar preparado para lo que venga, Andrés. Esto no es solo sobre ti, es sobre lo que has construido». Las palabras de Valentina resonaban con fuerza. Él sabía que no solo valía la ambición, sino por lo que habían creado juntos en el corto tiempo que habían estado trabajando. La sensación que había en el aire era palpable, un encuentro que definiría su futuro. Mateo se cruzó de brazos, mirando a Valentina con desdén. «¿Y qué si el camino se vuelve difícil, Andrés? Las decisiones que tomes hoy podrían llevarte al abismo». Andrés sintió un tirón en su corazón, pero no podía dejar que el miedo lo guiara. «Prefiero enfrentar el abismo que quedarme atrapado en la sombra de alguien más», respondió con firmeza. Su mirada se enfocó en Mateo, con una intensidad que ya no ocultaba su propio poder. Mientras la puerta se abría,
y el grupo de inversores ingresaba al salón, Andrés sintió que un ventilador se desataba. «Este es nuestro momento, Valentina, y no pienso dejarlo escapar», declaró. Pero el futuro inmediato se sentía tan incierto como un laberinto. La tensión en la sala estaba lista para alcanzar su clímax, y una pregunta latente quedó en el aire. ¿Sería capaz de defender? Mientras equilibraba su creciente atracción por Valentina y el desafío de Mateo, la respuesta llegaría con el paso de los minutos, y la sala parecía contener el aliento, esperando que la tormenta al fin estallara. Andrés sintió como la atmósfera en la sala se tornaba insostenible. No solo estaba en juego la reunión, sino también su pasado en la figura de Mateo, quien había cruzado una línea que él había creído inquebrantable. Las palabras del examante resonaban en su mente como un eco persistente. «Mis propuestas son más atractivas de lo que piensas». Mateo había llegado para mofarse de él, pero también lo había sacudido por dentro. Había pasado demasiado tiempo desde que había tenido que manejar emociones que parecían enterradas para siempre. Sin embargo, ahora no solo debía lidiar con los fantasmas de su antigua relación, sino que también tenía que preparar su compañía para una visión que podría echar por tierra todo lo que había construido. «Andrés, ¿me estás escuchando?» Valent. Creciente tensión en la sala. «No podemos permitir que esto nos desvíe del objetivo. ¿Por qué no le damos la bienvenida a los inversores y después vemos cómo maneja esto?» «¿Y qué le voy a decir a los inversores?», respondió él con la voz apretada, su mirada fija en Mateo. «¿Que mi examante está aquí para intentar desacreditarme? No puedo dejar que se ría de mí, Valentina. Seré tu socia en esto», dijo ella con determinación. «No permitiré que Mateo te arrastre a su juego. La reunión debe ser nuestra prioridad, así que respira hondo y olvidémonos de lo que hay detrás». La seguridad de Valentina era un faro en medio de la tormenta que lo envolvía. Esa certeza le devolvió algo de la confianza que había perdido en esos breves momentos. «Tienes razón», admitió, apretando los dientes y dándole un ligero guiño para mostrar cuán agradecido estaba. «Vamos a recuperar el control». Mateo no había dejado de observar la interacción entre Andrés y Valentina, sus ojos entrecerrados como de piedad. «Su presa. ¿Estás seguro de que quieres seguir el consejo de tu nueva socia?», lanzó, su voz cargada de sarcasmo. «Porque, hasta donde yo sé, no está en tu mejor interés subestimar mis ofertas. Todo el mundo aquí sabe que cada vez que andabas a mis espaldas, las cosas terminaron mal». La sala parecía encogerse, y Andrés sintió el ardor en su pecho elevarse. La provocación de Mateo estaba hecha a medida. Su intención era clara. Quería arrastrarlo a una pelea, a un enfrentamiento público que solo podría acabar en un escándalo. Pero también sabía que no podía permitir que su ex ganara. Cada segundo que pasaba era un testimonio de su fortaleza, de su lucha por mantener su reputación intacta. En la entrada, el sonido de risas y murmullos indicaba que los inversores estaban llegando. El tiempo se estaba agotando. «Valentina, hazme un favor. Ve a prepararlos mientras yo manejo esto», le pidió Andrés, sabiendo que no podía dejarla sola en la reunión. «¿De verdad piensas hacerlo de esta manera?». La intensidad en su mirada, pero la determinación de Andrés era más fuerte que sus inseguridades. Ella asintió, sabiendo que el hombre que conocía tenía una vena de lucha que no podía ser ignorada. Mateo sonrió, como si hubiera ganado una batalla. «¿Tienes un plan, Andrés? Porque sinceramente lo que veo es un hombre que está a la deriva». Andrés sintió un tirón en su corazón, pero no podía dejar que el miedo lo guiara.
Prefiero enfrentar el abismo que quedarme atrapado en la sombra de alguien más, respondió con firmeza. Su mirada se enfocó en Mateo con una intensidad que ya no ocultaba su propio poder. Mientras la puerta se abría y el grupo de inversores ingresaba al salón, Andrés sintió que un ventilador se desataba. «Este es nuestro momento, Valentina, y no pienso dejarlo escapar», declaró. Pero el futuro inmediato se sentía tan incierto como un laberinto. La tensión en la sala estaba lista para alcanzar su clímax, y una pregunta latente quedó en el aire. ¿Sería capaz de defender? Mientras equilibraba su creciente atracción por Valentina y el desafío de Mateo, la respuesta llegaría con el paso de los minutos, y la sala parecía contener el aliento, esperando que la tormenta al fin estallara. Los inversores se sentaron, y la mirada de Andrés se desvió a Valentina, que se encaminaba con una seguridad que le daba fuerza. El tiempo parecía un bucle eterno, y el sonido de cada silla arrastrándose le recordó que este era el umbral de su destino. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Mateo interrumpió. «¿Qué tal si iniciamos la reunión con una pequeña verdad? Andrés y yo tenemos una historia que podría interesarles». Andrés sintió cómo el corazón se le encogía. «Mateo, no es el momento», dijo, intentando sonar firme, pero la inquietud de su voz traicionaba su estado. «¿Y por qué no?», insistió Mateo con una sonrisa ladina. «Los inversores deben saber que su CEO no solo ha estado luchando contra sus competidores, sino también contra sus propios demonios». «¿Qué tengo que contarles?». La sala se quedó en completo silencio, cada mirada fija en Andrés. De repente, la sensación de furia que había comenzado a crecer en su interior se desvaneció, sustituida por un miedo helado. Todo lo que había tratado de proteger estaba en juego, y Mateo lo sabía. El examante, disfrutando del momento, giró su mirada hacia Valentina. «Tal vez, Valentina, deberías saberlo también. El hombre que tienes al lado no solo es el CEO de esta empresa, sino que también fue mi amante antes de convertirse en un hombre de negocios exitoso». El golpe fue devastador. La revelación le cayó como un balde de agua fría, y Andrés se sintió como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Sabía que Mateo acabaría con él, pero en ese momento estaba claro que no solo se trataba de su carrera, sino de su vida personal, expuesta y vulnerable ante los ojos de todos. Valentina, visiblemente afectada, lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión, buscando respuestas. En el rostro de Andrés, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El murmullo de los inversores se convirtió en un zumbido lejano, mientras sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de que todo lo que había construido se desmoronara en un instante. «¿Es cierto, Andrés?». El cuestionamiento de Valentina cortó el aire como un cuchillo. Él podía ver en su mirada que la decepción comenzaba a apoderarse de la situación. Andrés tragó saliva, sintiéndose acorralado. «Valentina, por favor, no es lo que parece». Pero sus palabras sonaron vacías incluso en su propia mente. Las miradas de desconfianza dirigidas hacia él se multiplicaban, y sabía que sus intentos de explicar no serían bien recibidos. Mateo se acercó un paso más. «La vida es un gran teatro, y aquí estamos en nuestra comedia. La pregunta es, ¿serás capaz de salir de este desastre, Andrés? O tal vez deberías dejar que se consuma todo lo que has construido por querer esconder». Y estaba en la cúspide de una caída inminente. La revelación había dado un giro devastador a la reunión, y mientras los murmullos de los inversores comenzaban a desbordarse, supo que debía actuar rápido. Sin embargo, la presión del momento lo llenó de dudas. ¿Cómo podría salir de esto? ¿Con la verdad o con un engaño?
La respuesta era una neblina en su mente, y todo a su alrededor giró en un caos de emociones. La tensión en el aire era electrizante, y cada rostro en la sala parecía esperar una reacción. Andrés, en ese instante crucial, se dio cuenta de que ya no solo se trataba de la reunión, ni de la ambición. Estaba en el duelo por su propia verdad. ¿Sería capaz de encontrar el coraje para enfrentarse a esas viejas sombras y al mismo tiempo proteger lo poco que le quedaba? Mateo había marcado su territorio, pero también había encendido algo dentro de Andrés, la necesidad de recuperar su voz, su narrativa, antes de que la tormenta lo arrastrara todo a su paso. La revelación había cambiado el juego, y con el corazón latiendo con fuerza, el futuro de sus sueños se hallaba pendiendo de un hilo. Andrés sintió cómo la atmósfera en la sala se tornaba insostenible. No solo estaba en juego la reunión, sino también su pasado en la figura de Mateo, quien había cruzado una línea que él había creído inquebrantable. Las palabras del examante resonaban en su mente como un eco persistente. Mis propuestas son más atractivas de lo que piensas. Mateo había llegado para mofarse de él, pero también lo había sacudido por dentro. Había pasado demasiado tiempo desde que había tenido que manejar emociones que parecían enterradas para siempre. Sin embargo, ahora no solo debía lidiar con los fantasmas de su antigua relación, sino que también tenía que preparar su compañía para una visión que podría echar por tierra todo lo que había construido. «Andrés, ¿me estás escuchando?». Valentina interrumpió su ensimismamiento. Ella parecía aún más inquieta por la... «Estamos desvíen el objetivo. ¿Por qué no le damos la bienvenida a los inversores y después vemos cómo maneja esto?». «¿Y qué le voy a decir a los inversores?», respondió él con la voz apretada, su mirada fija en Mateo. ¿Que mi examante está aquí para intentar desacreditarme? No puedo dejar que se ría de mí, Valentina. Seré tu socia en esto, dijo ella con determinación. No permitiré que Mateo te arrastre a su juego. La reunión debe ser nuestra prioridad. Así que respira hondo y olvidémonos de lo que hay detrás. La seguridad de Valentina era un faro en medio de la tormenta que lo envolvía. Esa certeza le devolvió algo de la confianza que había perdido en esos breves momentos. «Tienes razón», admitió, apretando los dientes y dándole un ligero guiño para mostrar cuán agradecido estaba. «Vamos a recuperar el control». Mateo no había dejado de observar la interacción entre Andrés y Valentina. Sus ojos entrecerrados, como depredador que estudia a su presa. «¿Estás seguro de que quiere?». «Consejo de tu nueva socia», lanzó, su voz cargada de sarcasmo, «porque hasta donde yo sé, no está en tu mejor interés subestimar mis ofertas. Todo el mundo aquí sabe que cada vez que andabas a mis espaldas, las cosas terminaron mal». La sala parecía encogerse, y Andrés sintió el ardor en su pecho elevarse. La provocación de Mateo estaba hecha a medida. Su intención era clara. Quería arrastrarlo a una pelea, a un enfrentamiento público que solo podría acabar en un escándalo. Pero también sabía que no podía permitir que su ex ganara. Cada segundo que pasaba era un testimonio de su fortaleza, de su lucha por mantener su reputación intacta. En la entrada, el sonido de risas y murmullos indicaba que los inversores estaban llegando. El tiempo se estaba agotando. «Valentina, hazme un favor. Ve a prepararnos mientras yo manejo esto», le pidió Andrés, sabiendo que no podía dejarla sola en la reunión. «¿De verdad piensas hacerlo de esta manera?», cuestionó ella, notando la intensidad en su mirada. Andrés era más fuerte que sus inseguridades. Ella asintió, sabiendo que el hombre que conocía tenía una vena de lucha que no podía ser ignorada. Mateo sonrió, como si hubiera ganado una batalla. «¿Tienes un plan, Andrés? Porque sinceramente, lo que veo es un hombre que está a la deriva». Andrés sintió un tirón en su corazón, pero no podía dejar que el miedo lo guiara. «Prefiero enfrentar el abismo que quedarme atrapado en la sombra de alguien más», respondió con firmeza.
Su mirada se enfocó en Mateo con una intensidad que ya no ocultaba su propio poder. Mientras la puerta se abría y el grupo de inversores ingresaba al salón, Andrés sintió que un ventilador que se desataba. «Este es nuestro momento, Valentina, y no pienso dejarlo escapar», declaró. Pero el futuro inmediato se sentía tan incierto como un laberinto. La tensión en la sala estaba lista para alcanzar su clímax, y una pregunta latente quedó en el aire. ¿Sería capaz de defender su imperio mientras equilibraba su creciente atraxi? ¿Desafío de Mateo? La respuesta llegaría con el paso de los minutos, y la sala parecía contener el aliento, esperando que la tormenta al fin estallara. Los inversores se sentaron, y la mirada de Andrés se desvió a Valentina, que se encaminaba con una seguridad que le daba fuerza. El tiempo parecía un bucle eterno, y el sonido de cada silla arrastrándose le recordó que este era el umbral de su destino. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Mateo interrumpió. ¿Qué tal si iniciamos la reunión con una pequeña verdad? Andrés y yo tenemos una historia que podría interesarles. Andrés sintió cómo el corazón se le encogía. Mateo, no es el momento, dijo, intentando sonar firme, pero la inquietud de su voz traicionaba su estado. ¿Y por qué no?, insistió Mateo, con una sonrisa ladina. Los inversores deben saber que su CEO no solo ha estado luchando contra sus competidores, sino también contra sus propios demonios. Tal vez les gustaría escuchar lo que tengo que contarles. La sal. Completo silencio, cada mirada fija en Andrés. De repente la sensación de furia que había comenzado a crecer en su interior se desvaneció, sustituida por un miedo helado. Todo lo que había tratado de proteger estaba en juego, y Mateo lo sabía. Valentina, visiblemente afectada, lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión, buscando respuestas en el rostro de Andrés. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El murmullo de los inversores se convirtió en un zumbido lejano, mientras sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de que todo lo que había construido se desmoronara en un instante. ¿Es cierto, Andrés? El cuestionamiento de Valentina cortó el aire como un cuchillo. Él podía ver en su mirada que la decepción comenzaba a apoderarse de la situación. Andrés tragó saliva, sintiéndose acorralado. Valentina, por favor, no es lo que parece. Pero sus palabras sonaron vacías incluso en su propia mente. Las miradas de desconfianza dirigidas hacia él se multiplicaban y sabía. Un paso más. La vida es un gran teatro y aquí estamos en nuestra comedia. La pregunta es, ¿serás capaz de salir de este desastre, Andrés? ¿O tal vez deberías dejar que se consuma todo lo que has construido por querer esconder tu pasado? Andrés sintió un tirón en su corazón, pero no podía dejar que el miedo lo guiara. Prefiero enfrentar el abismo que quedarme atrapado en la sombra de alguien más, respondió con firmeza. Su mirada se enfocó en Mateo con una intensidad que ya no ocultaba su propio poder. Mientras la puerta se abría y el grupo de inversores ingresaba al salón, Andrés sintió que un ventilador se desataba. «Este es nuestro momento, Valentina, y no pienso dejarlo escapar», declaró. Pero el futuro inmediato se sentía tan incierto como un laberinto. La tensión en la sala estaba lista para alcanzar su clímax, y una pregunta latente quedó en el aire. ¿Sería capaz de defender su imperio mientras equilibraba su creciente atracción por Valentina y el desafío de Mateo? La respuesta. Con el paso de los minutos, y la sala parecía contener el aliento, esperando que la tormenta al fin estallara. Los inversores se sentaron, y la mirada de Andrés se desvió a Valentina, que se encaminaba con una seguridad que le daba fuerza. El tiempo parecía un bucle eterno, y el sonido de cada silla arrastrándose le recordó que este era el umbral de su destino. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Mateo interrumpió. «¿Qué tal si iniciamos la reunión
con una pequeña verdad. Andrés y yo tenemos una historia que podría interesarles. Andrés sintió cómo el corazón se le encogía. Mateo, no es el momento, dijo, intentando sonar firme, pero la inquietud de su voz traicionaba su estado. ¿Y por qué no?, insistió Mateo, con una sonrisa ladina. Los inversores deben saber que su CEO no solo ha estado luchando contra sus competidores, sino también contra sus propios demonios. Tal vez les gustaría escuchar lo que tengo que contarles. La sala se quedó en completo silencio. Andrés. De repente, la sensación de furia que había comenzado a crecer en su interior se desvaneció, sustituida por un miedo helado. Todo lo que había tratado de proteger estaba en juego, y Mateo lo sabía. Valentina, visiblemente afectada, lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión, buscando respuestas en el rostro de Andrés. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El murmullo de los inversores se convirtió en un zumbido lejano, mientras sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de que todo lo que había construido se desmoronara en un instante. ¿Es cierto, Andrés? El cuestionamiento de Valentina cortó el aire como un cuchillo. Él podía ver en su mirada que la decepción comenzaba a apoderarse de la situación. Andrés tragó saliva, sintiéndose acorralado. Valentina, por favor, no es lo que parece. Pero sus palabras sonaron vacías incluso en su propia mente. Las miradas de desconfianza dirigidas hacia él se multiplicaban, y sabía que sus intentos de explicar no serían. Un gran teatro, y aquí estamos en nuestra comedia. La pregunta es, ¿serás capaz de salir de este desastre, Andrés? ¿O tal vez deberías dejar que se consuma todo lo que has construido por querer esconder tu pasado? El aire en la sala era denso y el silencio se volvía cada vez más insoportable. Andrés se sintió aplastado bajo la presión, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía. La necesidad de defenderse y al mismo tiempo proteger a Valentina lo empujaba hacia un abismo emocional. La salida parecía cerrarse y cada segundo que se alargaba su dilema se sentía más tortuoso. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Andrés? Que pensaste que podías dejarme atrás y seguir adelante como si nada. Pero yo soy parte de tu historia y ahora vas a tener que enfrentarlo. Mateo había desencadenado una tormenta que no podía controlar. Andrés sintió que la desesperación comenzaba a inundarlo y la mirada de Valentina le decía que su confianza había empezado a desmoronarse. No puedes dejar que esto... por favor, le murmuró. Sus palabras eran casi un ruego, y Andrés se dio cuenta de que tenía en sus manos la única razón por la cual podía luchar. Mateo, no tienes idea de lo que estás haciendo, dijo, intentando mantener la calma. Esto es un negocio, no un escenario para desahogar viejas rencillas. ¿Negocios? Mateo se rió, una risa que sonaba más a burla. Todo en tu vida son negocios, Andrés, pero hay cosas que no puedes comprar, y el respeto es una de ellas. En ese instante, Andrés sintió que todo lo que había construido podía desmoronarse. La ira comenzaba a brotar, pero también la desesperación, y en su pecho crecía la ansiedad del momento. Sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría el juego de Mateo o buscaría la forma de recuperar el control de la situación? Los inversores están aquí, Andrés. No puedes permitir que Mateo te arrastre. Tiempo de hablar, le recordó Valentina, y lo sacó de su torbellino interno. Mateo se cruzó de brazos, disfrutando del espectáculo. Adelante, trata de convencerlos de tu valía. Pero recuerda, te están mirando y saben que no todo es lo que parece.
La verdad comenzaba a pesar demasiado, y la pregunta era si Andrés podría cambiar el rumbo de su historia. En ese momento crítico, la decisión que tomaría determinaría no solo su futuro, sino también el de Valentina. Con un último vistazo a la pareja que había crecido, se sintió empujado a hacer lo que ya no podía ignorar. Respiró hondo y, al mismo tiempo que miraba a los inversores, se sintió más decidido. Pueden haber riesgos y pueden haber situaciones difíciles en el camino, pero aquí estoy. No voy a rendirme. La historia de mi vida está delante de ustedes y no me detendré por las sombras del pasado. Hoy elijo luchar por mi empresa y por lo que realmente importa. Mateo sonrió, como si estuviera disfrutando del espectáculo. La tensión en la sala era como una cuerda tensada al extremo. Y Andrés sabía que había entrado en el camino de la autopreservación. Todo estaba en juego y su determinación emergió, incluso en las circunstancias más inciertas. Había decidido enfrentar la tormenta. La respuesta a sus temores estaba en su mente, pero Andrés se sintió más fuerte que nunca, decidido a no dejar que el pasado lo definiera. La batalla final apenas comenzaba a soplar el viento, y aunque todavía había una oscuridad ante él, lo que sobrepasaba su ansiedad era el atisbo de esperanza que se dibujaba en su corazón. Sabía que podía hacer esto, no solo por su futuro, sino por el de Valentina y todo lo que había construido. Con la mirada fija en Mateo, concluyó: «Hoy no habrá más sombras. Este es el momento en que la historia se reescribe». Andrés sintió cómo la atmósfera en la sala se tornaba insostenible. No solo estaba en juego la reunión, sino también su pasado en la figura de Mateo, quien había cruzado una línea que él había creído inquebrantable. Las palabras del examante resonaban en su mente como un eco persistente. «Mis propuestas son más atractivas de lo que piensas». Mateo había llegado para mofarse de él, pero también lo había sacudido por dentro. Había pasado demasiado tiempo desde que había tenido que manejar emociones que parecían enterradas para siempre. Sin embargo, ahora no solo debía lidiar con los fantasmas de su antigua relación, sino que también tenía que preparar su empresa para una visión que podría echar por tierra todo lo que había construido. «Andrés, ¿me estás escuchando?». Valentina interrumpió su ensimismamiento. Ella parecía aún más inquieta por la creciente tensión en la sala. «No podemos permitir que esto nos desvíe del objetivo. ¿Por qué no le damos la bienvenida a los inversores y después vemos cómo maneja esto?» «¿Y qué le voy a decir a los inversores?», respondió él con la voz apretada, su mirada fija en Mateo. «¿Que mi examante está aquí para intentar desacreditarme? No puedo dejar que se ría de mí, Valentina. Seré tu socia en esto», dijo ella con determinación. «No permitiré que debe ser nuestra prioridad. Así que respira hondo y olvidémonos de lo que hay detrás». La seguridad de Valentina era un faro en medio de la tormenta que lo envolvía. Esa certeza le devolvió algo de la confianza que había perdido en esos breves momentos. «Tienes razón», admitió, apretando los dientes y dándole un ligero guiño para mostrar cuán agradecido estaba. «Vamos a recuperar el control». Mateo no había dejado de observar la interacción entre Andrés y Valentina. Sus ojos entrecerrados como depredador que estudia a su presa. «¿Estás seguro de que quieres seguir el consejo de tu nueva socia?», lanzó, su voz cargada de sarcasmo. «Porque hasta donde yo sé, no está en tu mejor interés subestimar mis ofertas. Todo el mundo aquí sabe que cada vez que andabas a mis espaldas, las cosas terminaron mal». La sala parecía encogerse, y Andrés sintió el ardor en su pecho elevarse. La provocación de Mateo estaba hecha a medida. Su intención era clara. Quería arrastrarlo a una pelea, a un enfrentamiento, acabar en un escándalo. Pero también sabía que no podía permitir que su ex ganara. Cada segundo que pasaba era un testimonio de su fortaleza, de su lucha por mantener su reputación intacta. En la entrada,
El sonido de risas y murmullos indicaba que los inversores estaban llegando. El tiempo se estaba agotando. Valentina, hazme un favor. Ve a prepararlos mientras yo manejo esto, le pidió Andrés, sabiendo que no podía dejarla sola en la reunión. ¿De verdad piensas hacerlo de esta manera?, cuestionó ella, notando la intensidad en su mirada. Pero la determinación de Andrés era más fuerte que sus inseguridades. Ella asintió, sabiendo que el hombre que conocía tenía una vena de lucha que no podía ser ignorada. Mateo sonrió, como si hubiera ganado una batalla. ¿Tienes un plan, Andrés? Porque sinceramente, lo que veo es un hombre que está a la deriva. Andrés sintió un tirón en su corazón, pero no podía dejar que el miedo lo guiara. Prefiero enfrentar el abismo que quedarme atrapado en él, respondió con firmeza. Su mirada se enfocó en Mateo con una intensidad que ya no ocultaba su propio poder. Mientras la puerta se abría y el grupo de inversores ingresaba al salón, Andrés sintió que un ventilador se desataba. Este es nuestro momento, Valentina, y no pienso dejarlo escapar, declaró. Pero el futuro inmediato se sentía tan incierto como un laberinto. La tensión en la sala estaba lista para alcanzar su clímax, y una pregunta latente quedó en el aire. ¿Sería capaz de defender su imperio mientras equilibraba su creciente atracción por Valentina y el desafío de Mateo? La respuesta llegaría con el paso de los minutos, y la sala parecía contener el aliento, esperando que la tormenta al fin estallara. Los inversores se sentaron, y la mirada de Andrés se desvió a Valentina, que se encaminaba con una seguridad que le daba fuerza. El tiempo parecía un bucle eterno, y el sonido de cada silla arrastrándose le recordó que este era el umbral de su destino. Pero antes de que pudiera... Sola palabra, Mateo interrumpió. ¿Qué tal si iniciamos la reunión con una pequeña verdad? Andrés y yo tenemos una historia que podría interesarles. Andrés sintió cómo el corazón se le encogía. Mateo, no es el momento, dijo, intentando sonar firme, pero la inquietud de su voz traicionaba su estado. ¿Y por qué no?, insistió Mateo con una sonrisa ladina. Los inversores deben saber que su CEO no solo ha estado luchando contra sus competidores, sino también contra sus propios demonios. Tal vez les gustaría escuchar lo que tengo que contarles. La sala se quedó en completo silencio, cada mirada fija en Andrés. De repente, la sensación de furia que había comenzado a crecer en su interior se desvaneció, sustituida por un miedo helado. Todo lo que había tratado de proteger estaba en juego, y Mateo lo sabía. Valentina, visiblemente afectada, lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión, buscando respuestas en el rostro de Andrés. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El murmullo. Mientras sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de que todo lo que había construido se desmoronara en un instante. Es cierto, Andrés. El cuestionamiento de Valentina cortó el aire como un cuchillo. Él podía ver en su mirada que la decepción comenzaba a apoderarse de la situación. Andrés tragó saliva, sintiéndose acorralado. Valentina, por favor, no es lo que parece. Pero sus palabras sonaron vacías, incluso en su propia mente. Las miradas de desconfianza dirigidas hacia él se multiplicaban, y sabía que sus intentos de explicar no serían bien recibidos. Mateo se acercó un paso más. La vida es un gran teatro, y aquí estamos en nuestra comedia. La pregunta es, ¿serás capaz de salir de este desastre, Andrés? O tal vez deberías dejar que se consuma todo lo que has construido por querer esconder tu pasado. El aire en la sala era denso, y el silencio se volvía cada vez más insoportable. Andrés se sintió aplastado bajo la presión,
sintiendo cómo la esperanza se desvanecía. Mismo tiempo proteger a Valentina lo empujaba hacia un abismo emocional. La salida parecía cerrarse, y cada segundo que se alargaba su dilema se sentía más tortuoso. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Andrés? Que pensaste que podías dejarme atrás y seguir adelante como si nada. Pero yo soy parte de tu historia, y ahora vas a tener que enfrentarlo. Mateo había desencadenado una tormenta que no podía controlar. Andrés sintió que la desesperación comenzaba a inundarlo, y la mirada de Valentina le decía que su confianza había empezado a desmoronarse. «No puedes dejar que esto afecte tu futuro. Por favor», le murmuró. Sus palabras eran casi un ruego, y Andrés se dio cuenta de que tenía en sus manos la única razón por la cual podía luchar. «Mateo, no tienes idea de lo que estás haciendo», dijo, intentando mantener la calma. «Esto es un negocio, no un escenario para desahogar viejas rencillas». «¿Negocios?», Mateo se rió. Una risa que sonaba más a burla. «Todo en tu vida son negocios, André. Hay cosas que no puedes comprar, y el respeto es una de ellas». En ese instante, Andrés sintió que todo lo que había construido podía desmoronarse. La ira comenzaba a brotar, pero también la desesperación, y en su pecho crecía la ansiedad del momento. Sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría el juego de Mateo o buscaría la forma de recuperar el control de la situación? «Los inversores están aquí, Andrés. No puedes permitir que Mateo te arrastre. Tiempo de hablar», le recordó Valentina, y lo sacó de su torbellino interno. Mateo se cruzó de brazos, disfrutando del espectáculo. «Adelante, Andrés. Trata de convencerlos de tu valía. Pero recuerda, te están mirando y saben que no todo es lo que parece». La verdad comenzaba a pesar demasiado, y la pregunta era si Andrés podría cambiar el rumbo de su historia. En ese momento crítico, la decisión que tomaría determinaría no solo su futuro, sino también el de Valentina. Con un último vistazo a la pareja que había crecido, se sintió empujado. Pero ya no podía ignorar. Respiró hondo y al mismo tiempo que miraba a los inversores, se sintió más decidido. Pueden haber riesgos y pueden haber situaciones difíciles en el camino, pero aquí estoy. No voy a rendirme. La historia de mi vida está delante de ustedes y no me detendré por las sombras del pasado. Hoy elijo luchar por mi empresa y por lo que realmente importa. Mateo sonrió, como si estuviera disfrutando del espectáculo. La tensión en la sala era como una cuerda tensada al extremo, y Andrés sabía que había entrado en el camino de la autopreservación. Todo estaba en juego, y su determinación emergió, incluso en las circunstancias más inciertas. Había decidido enfrentar la tormenta. La respuesta a sus temores aún estaba en su mente, pero Andrés se sintió más fuerte que nunca, decidido a no dejar que el pasado lo definiera. La batalla final apenas comenzaba a soplar el viento, y, aunque todavía había una oscuridad ante él, lo que sobrepasaba su ansiedad era el atisbo de Es. Se dibujaba en su corazón. Sabía que podía hacer esto, no solo por su futuro, sino por el de Valentina y todo lo que había construido. Con la mirada fija en Mateo, concluyó: «Hoy no habrá más sombras. Este es el momento en que la historia se reescribe». Andrés sintió como la atmósfera en la sala se tornaba insostenible. No solo estaba en juego la reunión, sino también su pasado en la figura de Mateo, quien había cruzado una línea que él había creído inquebrantable. Las palabras del ex amante resonaban en su mente como un eco persistente. «Mis propuestas son más atractivas de lo que piensas». Mateo había llegado para mofarse de él, pero también lo había sacudido por dentro. Había pasado demasiado tiempo
desde que había tenido que manejar emociones que parecían enterradas para siempre. Sin embargo, ahora no solo debía lidiar con los fantasmas de su antigua relación, sino que también tenía que preparar su empresa para una visión que podría echar por tierra todo lo que había construido. ¿Estás escuchando? Valentina interrumpió su ensimismamiento. Ella parecía aún más inquieta por la creciente tensión en la sala. No podemos permitir que esto nos desvíe del objetivo. ¿Por qué no le damos la bienvenida a los inversores y después vemos cómo maneja esto? ¿Y qué le voy a decir a los inversores?, respondió él, con la voz apretada, su mirada fija en Mateo. ¿Que mi examante está aquí para intentar desacreditarme? No puedo dejar que se ría de mí. Valentina, seré tu socia en esto, dijo ella con determinación. No permitiré que Mateo te arrastre a su juego. La reunión debe ser nuestra prioridad, así que respira hondo y olvidémonos de lo que hay detrás. La seguridad de Valentina era un faro en medio de la tormenta que lo envolvía. Esa certeza le devolvió algo de la confianza que había perdido en esos breves momentos. «Tienes razón», admitió, apretando los dientes y dándole un ligero guiño para mostrar cuán agradecido estaba. «Vamos a recuperar el control». Mateo no había. Interacción entre Andrés y Valentina, sus ojos entrecerrados como depredador que estudia a su presa. ¿Estás seguro de que quieres seguir el consejo de tu nueva socia?, lanzó, su voz cargada de sarcasmo. Porque hasta donde yo sé, no está en tu mejor interés subestimar mis ofertas. Todo el mundo aquí sabe que cada vez que andabas a mis espaldas, las cosas terminaron mal. La sala parecía encogerse y Andrés sintió el ardor en su pecho elevarse. La provocación de Mateo estaba hecha a medida. Su intención era clara. Quería arrastrarlo a una pelea, a un enfrentamiento público que solo podría acabar en un escándalo. Pero también sabía que no podía permitir que su ex ganara. Cada segundo que pasaba era un testimonio de su fortaleza, de su lucha por mantener su reputación intacta. En la entrada, el sonido de risas y murmullos indicaba que los inversores estaban llegando. El tiempo se estaba agotando. Valentina, hazme un favor. Ve a prepararlos mientras yo manejo esto, le pidió Andrés Saab en la reunión. ¿De verdad piensas hacerlo de esta manera?, cuestionó ella, notando la intensidad en su mirada. Pero la determinación de Andrés era más fuerte que sus inseguridades. Ella asintió, sabiendo que el hombre que conocía tenía una vena de lucha que no podía ser ignorada. Mateo sonrió, como si hubiera ganado una batalla. ¿Tienes un plan, Andrés? Porque, sinceramente, lo que veo es un hombre que está a la deriva. Andrés sintió un tirón en su corazón, pero no podía dejar que el miedo lo guiara. Prefiero enfrentar el abismo que quedarme atrapado en la sombra de alguien más, respondió con firmeza. Su mirada se enfocó en Mateo, con una intensidad que ya no ocultaba su propio poder. Mientras la puerta se abría y el grupo de inversores ingresaba al salón, Andrés sintió que un ventilador se desataba. «Este es nuestro momento, Valentina, y no pienso dejarlo escapar», declaró, pero el futuro inmediato se sentía tan incierto como un laberinto. La tensión en la sala estaba lista para una pregunta latente quedó en el aire. ¿Sería capaz de defender su imperio mientras equilibraba su creciente atracción por Valentina y el desafío de Mateo? La respuesta llegaría con el paso de los minutos, y la sala parecía contener el aliento, esperando que la tormenta, al fin, estallara. Los inversores se sentaron y la mirada de Andrés se desvió a Valentina, que se encaminaba con una seguridad que le daba fuerza. El tiempo parecía un bucle eterno, y el sonido de cada silla arrastrándose le recordó que este era el umbral de su destino. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Mateo interrumpió.
¿Qué tal si iniciamos la reunión con una pequeña verdad? Andrés y yo tenemos una historia que podría interesarles. Andrés sintió cómo el corazón se le encogía. Mateo, no es el momento, dijo, intentando sonar firme, pero la inquietud de su voz traicionaba su estado. ¿Y por qué no?, insistió Mateo. Competidores, sino también contra sus propios demonios. Tal vez les gustaría escuchar lo que tengo que contarles. La sala se quedó en completo silencio, cada mirada fija en Andrés. De repente, la sensación de furia que había comenzado a crecer en su interior se desvaneció, sustituida por un miedo helado. Todo lo que había tratado de proteger estaba en juego, y Mateo lo sabía. Valentina, visiblemente afectada, lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión, buscando respuestas en el rostro de Andrés. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El murmullo de los inversores se convirtió en un zumbido lejano. Miradas de desconfianza dirigidas hacia él se multiplicaban, y sabía que sus intentos de explicar no serían bien recibidos. Mateo se acercó un paso más. La vida es un gran teatro, y aquí estamos en nuestra comedia. La pregunta es, ¿serás capaz de salir de este desastre, Andrés? O tal vez deberías dejar que se consuma todo lo que has construido por querer esconder tu pasado. El aire en la sala era denso, y el silencio se volvía cada vez más insoportable. Andrés se sintió aplastado bajo la presión, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía. La necesidad de defenderse y al mismo tiempo proteger a Valentina lo empujaba hacia un abismo emocional. La salida parecía cerrarse, y cada segundo que se alargaba su dilema se sentía más tortuoso. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Andrés? Que pensaste que podías dejarme atrás y seguir adelante como si nada. Pero yo soy parte de tu historia, y ahora vas a tener que enfrentarlo. Mateo había desencadenado una tormenta que no podía controlar. Anne, que la desesperación comenzaba a inundarlo, y la mirada de Valentina le decía que su confianza había empezado a desmoronarse. «No puedes dejar que esto afecte tu futuro, por favor», le murmuró. Sus palabras eran casi un ruego, y Andrés se dio cuenta que tenía en sus manos la única razón por la cual podía luchar. «Mateo, no tienes idea de lo que estás haciendo», dijo intentando mantener la calma. «Esto es un negocio, no un escenario para desahogar viejas rencillas». «¿Negocios?». Mateo se rió, una risa que sonaba más a burla. «Todo en tu vida son negocios, Andrés, pero hay cosas que no puedes comprar, y el respeto es una de ellas». En ese instante, Andrés sintió que todo lo que había construido podía desmoronarse. La ira comenzaba a brotar, pero también la desesperación, y en su pecho crecía la ansiedad del momento. Sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría el juego de Mateo o buscaría la forma de recuperar el control de la situación? Los inversores están aquí, Andrés. No puedes permitir que Mateo te arrastre. Tiempo de hablar, le recordó Valentina, y lo sacó de su torbellino interno. Mateo se cruzó de brazos, disfrutando del espectáculo. Adelante, Andrés. Trata de convencerlos de tu valía, pero recuerda, te están mirando y saben que no todo es lo que parece. La verdad comenzaba a pesar demasiado, y la pregunta era si Andrés podría cambiar el rumbo de su historia. En ese momento crítico, la decisión que tomaría determinaría no solo su futuro, sino también el de Valentina. Con un último vistazo a la pareja que había crecido, se sintió empujado a hacerle que ya no podía ignorar. Respiró hondo y al mismo tiempo que miraba a los inversores, se sintió más decidido. Pueden haber riesgos y pueden haber situaciones difíciles en el camino, pero aquí estoy. No voy a rendirme. La historia de mi vida está delante de ustedes,
y no me detendré por las sombras del pasado. Hoy elijo luchar, por mi empresa y por lo que realmente importa. Mateo sonrió, como si estuviera disfrutando del espectáculo. La tensión en la sala era como una cuerda tensada al extremo, y Andrés sabía que había entrado en el camino de la autopreservación. Todo estaba en juego, y su determinación emergió, incluso en las circunstancias más inciertas. Había decidido enfrentar la tormenta. La respuesta a sus temores aún estaba en su mente, pero Andrés se sintió más fuerte que nunca, decidido a no dejar que el pasado lo definiera. La batalla final apenas comenzaba a soplar el viento, y aunque todavía había una oscuridad ante él, lo que sobrepasaba su ansiedad era el atisbo de esperanza que se dibujaba en su corazón. Sabía que podía hacer esto, no solo por su futuro, sino por el de Valentina y todo lo que había construido. Con la mirada fija en Mateo, concluyó: «Hoy no habrá más sombras. Este es el momento en que la historia se reescribe». La sala quedó en un silencio sepulcral. Los inversores intercambiaron miradas, intrigados por la transformación de Andrés. Él podía ver en sus ojos. Determinación y el coraje comenzaron a calar. Era un claro cambio en el ambiente, un giro en el relato. Valentina sintió un destello de esperanza al escuchar esas palabras. Comprendía que Andrés estaba en una encrucijada y que su decisión de enfrentar su verdad era un paso crucial no solo para él, sino para ambos. «Sé que no fui honesto contigo desde el principio», continuó Andrés, dirigiéndose a Valentina. «No se trata solo de mi pasado. Estoy aquí para reescribirlo, para demostrar que soy más que mis errores». Valentina lo miraba, buscando en sus ojos la sinceridad que había faltado. «Andrés, lo que importa es cómo elijas actuar de aquí en adelante. El pasado no puede ser cambiado, pero el futuro sí». Mateo, sintiéndose menos poderoso, intentó interrumpir, pero Andrés, con una calma renovada, lo detuvo. «No más. Ya suficiente. Esto no se trata de ti, Mateo. Este es mi momento para enfrentar mis propios demonios y mostrar quién soy realmente». Las miradas de los inversores se centraron. La energía en la sala comenzaba a cambiar, como si un peso se levantara del aire. «Ustedes, aquí presentes, ven algo valioso en esta empresa, y entiendo que hay riesgos, pero lo que ofrecen, al igual que yo, no se basa en el pasado, sino en el potencial del futuro». Entonces, Andrés se volvió hacia Mateo, quien lo miraba con resentimiento. «No voy a permitir que me arrastres en un juego de venganza. Todo lo que he construido, cada esfuerzo invertido, merece ser defendido. Hoy, aquí. Somos más que rivales. Somos dos hombres que deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones». Mateo, furioso, retrocedió un paso. La mirada de incomprensión se apoderó de su rostro, incapaz de aceptar el papel que le había sido otorgado en este nuevo capítulo. «Y así valoro la oportunidad de empezar de nuevo», culminó Andrés, mirando a los inversores. «Hoy no solo busco su apoyo financiero, sino que pido su confianza, basada en lo que está por venir. Los insto a que se unan a mí en este viaje, donde la ambición se redefine junto a la integridad y la autenticidad». La sala estalló en murmullos, y Andrés sintió cómo la tensión se desvanecía lentamente. Había conseguido darle la vuelta a la situación, transformando el momento crítico en una oportunidad para la redención. Valentina se acercó a él. Sus ojos brillaban de admiración. «Eso fue increíble, Andrés. Has tomado control de tu destino». Los inversores comenzaron a aplaudir. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro y respeto por su valentía. El ambiente se tornó electrizante, creando un círculo de apoyo que antes parecía improbable. Mateo,
al darse cuenta de que su tormenta había fracasado, se retiró, dejando atrás una batalla que no podría ganar. Los inversores comenzaron a intercambiar comentarios, más interesados que nunca. «Estamos listos para escuchar tus planes», dijo uno de ellos, rompiendo la tensión. «Queremos ser parte de este viaje». Andrés respiró hondo, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. Había trazado un camino hacia la posibilidad, un futuro donde su ambición se definía por más que egoísmo. En los días siguientes, la compañía prosperó. Andrés y Valentina se convirtieron en un equipo formidable y su relación floreció en un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo. Andrés se dio cuenta de que su transformación personal había marcado la diferencia en su vida profesional y emocional. Esta historia nos muestra que nuestras decisiones, ya sean del pasado o del presente, definen quiénes somos y quiénes elegimos ser. La verdad no siempre es fácil de enfrentar, pero aceptarla puede llevarnos a lugares donde nunca imaginamos llegar. Reflexionó Andrés un día mientras contemplaba la ciudad desde su oficina. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo, ¿qué habrías hecho?